Hoy este domingo no llega como un día cualquiera, sino como una puerta que ya estaba esperando tu paso, y por eso tu corazón la ha sentido antes que tus ojos. No vine a decirte que todo será fácil, sino que lo que se abre delante de ti no nace del ruido, sino de una dirección más antigua que tu miedo. Hay momentos en los que el alma reconoce el borde de un camino nuevo, aun cuando la casa sigue igual, aun cuando la mesa está puesta, aun cuando el teléfono no deja de vibrar. Tú sientes ese borde cuando respiras hondo, y algo dentro de ti pide silencio, porque hay una invitación que no se anuncia con trompetas, se anuncia con paz. Si hoy has llegado hasta aquí, quédate conmigo, porque este domingo trae una señal que no debes apurar ni despreciar. Tal vez te levantaste con el pecho pesado, como si la noche hubiera dejado una piedra invisible sobre tu respiración. Tal vez miraste la habitación y sentiste que el techo estaba un poco más bajo, o que la cama guardaba una inquietud que no sabías nombrar. A veces el cuerpo sabe antes que la mente que un ciclo terminó, y por eso tus hombros han cargado más de lo normal, como si sostuvieran una puerta cerrada desde hace mucho. Quizá incluso en el ruido del día, mientras lavas un vaso, mientras enciendes la ducha, mientras ordenas una silla, sentiste que algo en ti ya no encaja con la misma rutina. No estás imaginando demasiado, estás percibiendo demasiado. Y cuando un corazón empieza a percibir así, no se vuelve frágil, se vuelve atento, porque la sensibilidad que hoy te acompaña no es debilidad. Es una forma de vigilancia interior que está aprendiendo a distinguir entre cansancio y llamado. Lo que está ocurriendo no es casualidad y tampoco es castigo, sino una confirmación de que el camino viejo ya no puede gobernarte de la misma manera. ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta. Este domingo puede estar revelando que la puerta no se abre porque tú la fuerzas, sino porque ya fue preparada para cuando dejaras de resistir. Vas a reconocer al final de este mensaje por qué ciertas demoras no eran abandono, por qué ciertas molestias eran protección, y por qué esa presión interna no viene a destruirte, sino a sacarte del lugar donde te estabas apagando. También vas a entender por qué la paz no siempre llega como descanso suave. A veces llega como claridad firme, como una mano que te toma del hombro y te dice que sigas. Hoy, la historia no se explica por coincidencia, se explica por cuidado. Mira la escena simple de un domingo cualquiera. La luz entrando por la ventana, el café enfriándose a mitad de la mesa, una notificación sin abrir, una oración dicha en voz baja mientras nadie te mira. En esa escena común, el alma suele hablar más claro que en los grandes momentos, porque no necesita adornos para mostrarte lo que ya viene empujando desde adentro.
Puede que hayas sentido que tu casa está quieta, pero tú no, que el lugar permanece, pero tu interior ya camina. Y ese desajuste no es una falla, es el principio de una transición. Hay objetos que siguen en su sitio, hay paredes que no cambian, hay horarios que continúan, pero tú ya no eres exactamente el mismo que ocupaba ese espacio ayer. Eso produce una mezcla extraña de tristeza y alivio, como cuando una puerta antigua cruje al abrirse y sabes que el sonido pertenece al paso, no al miedo. Allí empieza el domingo que abre camino. Tú no eres de los que pasan por encima de las señales sin sentir nada. Hay en ti una manera más honda de registrar las cosas, y eso a veces te hizo parecer demasiado sensible frente a personas que solo conocen la superficie. Pero esa profundidad no es un defecto que debas corregir. Es una responsabilidad que estás aprendiendo a sostener. Porque quien oye los matices no puede fingir que todo suena igual. Y quien ve el peso de una atmósfera no puede llamar liviano a lo que le drena el espíritu. Tal vez por eso te cansaste en lugares donde otros se quedaron cómodos, o te volviste silencioso frente a conversaciones que solo repetían las mismas promesas sin vida. No estás hecho para vivir anestesiado. Estás siendo afinado para reconocer lo que trae verdad y lo que solo trae costumbre. Y esa diferencia, aunque al principio duela, es una forma de misericordia. Lo que más ha intentado confundirte en este tiempo no siempre llegó con apariencia maligna, sino con apariencia urgente. Te habló en forma de presión, de prisa, de comparación, de mensajes que exigen respuesta inmediata, de voces que quieren que corras antes de entender. También se metió en cosas pequeñas, en el gesto de revisar una y otra vez lo mismo, en la necesidad de complacer, en la costumbre de postergar tu paz para no incomodar a nadie. Y cuando la urgencia domina, el alma deja de escuchar. Por eso, tantos días se han sentido como una escalera que no termina de subir, como si cada paso te costara más de lo razonable. Pero no estabas perdiendo terreno, estabas siendo advertido de no entrar con impulso, donde solo entra el que aprende a caminar con cuidado. La presión no siempre es dirección, a veces es solo ruido, vistiendo ropa de decisión. Hay una escena bíblica que se parece a tu hora interior, la de alguien que escucha una llamada en medio de una historia que ya parecía escrita. Piensa en Abraham saliendo sin ver todavía el mapa completo, o en Moisés frente a una zarza que no se consumía, o en Ruth siguiendo un rumbo que solo se aclaraba a medida que avanzaba. En cada una de esas vidas hubo un punto en el que la obediencia comenzó antes que la explicación. Y eso se parece a ti más de lo que crees, porque hay momentos en los que Dios no entrega primero el panorama, sino la calma necesaria para dar el primer paso. Este domingo puede estar haciendo exactamente eso en tu interior. No te muestra todo, pero te confirma lo suficiente para no quedarte inmóvil. No necesitas entender cada detalle para reconocer la dirección. A veces el cielo guía de un modo más simple que la mente. Solo abre una puerta y espera que tus pies respondan. Si sigues haciendo como si nada pasara, corres el riesgo de repetir una misma vuelta de cansancio con otro nombre. No porque algo terrible esté a punto de suceder, sino porque la sensibilidad que no se escucha termina endureciéndose, y el corazón, cuando se acostumbra a callar, ya no distingue entre costumbre y paz. He ahí el peligro más silencioso: no caer de golpe, sino ir perdiendo nitidez poco a poco. Un día dices que no pasa nada, y al siguiente ya no recuerdas qué parte de ti estaba pidiendo cambio. Por eso este domingo no solo consuela, también despierta. Te invita a dejar de llamar normal a lo que te vacía, a dejar de llamar calma a lo que solo aplaza tu obediencia, a dejar de llamar equilibrio a una rutina que te está dejando por dentro sin aire. Todavía estás a tiempo de oír con claridad.
Hay una imagen que se queda contigo, como una llave guardada demasiado tiempo en un bolsillo que ya no usas. La llave no hace ruido, no se impone, no brilla por sí sola, pero existe para una cerradura concreta y su sentido no se agota hasta que encuentra la puerta. Así ha sido tu vida en ciertas etapas. Has caminado sintiendo que llevabas algo destinado a abrir, pero sin saber todavía en qué momento. Esa sensación de portar una clave sin ver la cerradura es antigua en ti, y por eso tantas veces has soportado la espera con una mezcla de fe y cansancio. Pero escucha esto con calma. La llave no fue creada para quedarse escondida, ni tu historia para permanecer cerrada. Hay cosas que Dios guarda no para negártelas, sino para preservarlas del tiempo equivocado. Y cuando una llave ha sido cuidada así, su aparición no es casual, es precisión. Quizá tu primera memoria de este patrón está en un tiempo en el que aprendiste a reservar lo que sentías. Guardaste palabras, guardaste lágrimas, guardaste sueños, guardaste respuestas, porque no siempre había un lugar seguro para mostrarlos. Entonces tu interior empezó a funcionar como una llave envuelta en tela, protegida del óxido, del golpe y de la mirada ajena. No fue cobardía, fue supervivencia. Y aún así, esa misma protección creó una costumbre de permanecer cerrado incluso cuando ya no había peligro. Hay personas que aprendieron a no mostrarse para no ser heridas, y luego olvidaron que también se puede vivir para no ser encontradas. Pero lo que fue útil en una estación ya no puede gobernar todas las estaciones. La llave no nació para la tela, nació para la cerradura. Y el aprendizaje de hoy consiste en dejar que lo que te protegió ayer deje de limitarte mañana. Contra esa llave también hubo fuerzas que quisieron guardarla por más tiempo del necesario. Te mantuvieron ocupado, te llenaron de asuntos secundarios, te convencieron de que todavía no era el momento, de que aún faltaba algo, de que después sería más seguro. Y así el retraso se volvió costumbre, la costumbre se volvió identidad, y la identidad empezó a parecer destino. Eso es lo que hace la oposición cuando no puede destruirte de frente. Te conserva inmóvil con argumentos suaves. Pero incluso la llave más escondida siente la presión de la cerradura para la que fue hecha. Por eso tú no has estado tranquilo en la mera espera. Algo dentro de ti sabe que la tela ya está demasiado ajustada, que la protección ya no cabe en la estación presente. No toda demora es mala, pero no toda demora sigue siendo necesaria. Cuando lo que te protege empieza a impedirte entrar, el espíritu empieza a tocar la puerta desde dentro. Ahora la llave parece moverse en tu mano, aunque nadie más lo note. Hay una soltura nueva en el aire, como si el metal hubiera dejado de estar frío por completo y comenzara a reconocer su sitio. Ya no se siente igual la espera cuando la cerradura está cerca. Ya no pesa igual la promesa cuando la puerta aparece en el horizonte. Tú puedes sentirlo en la forma en que ciertas resistencias pierden fuerza y ciertos pensamientos dejan de sonar tan absolutos. La tela que cubría la llave ya no determina su valor, solo ha cumplido su tiempo, y lo que antes estaba protegido ahora está siendo preparado para abrir. Por eso esta imagen no termina en encierro, termina en movimiento. La llave no se glorifica a sí misma, simplemente encuentra su función. Y cuando eso ocurre, algo en el corazón deja de pelear contra el tiempo y empieza a caminar con él. Si esto está cayendo en un sitio profundo de ti, escribe en los comentarios 333. Vuelve a mí después de hacerlo. Ese gesto no es un número vacío, sino una manera simple de reconocer que has entendido que el tiempo de la tela está terminando y que la puerta no está lejos. Hay acuerdos pequeños que son más verdaderos que muchos discursos, y este es uno de ellos. Al escribirlo no estás pidiendo que el camino se invente, estás reconociendo que ya fue preparado. Y ahora vuelve a mí, porque lo que sigue es más íntimo que la señal.
La llave no solo abre una puerta exterior, también confronta el lugar donde aprendiste a esconderte. Tal vez te acostumbraste tanto a cargar la protección que olvidaste cómo se siente caminar sin ella. Pero ese olvido no es irreversible. Lo que se está revelando ahora tiene que ver con una forma de vivir menos apretada, menos vigilada por el miedo, menos dependiente de la sospecha. El siguiente paso no es demostración, es retorno. No estás siendo llamado a impresionar a nadie, sino a entrar en el espacio para el que has sido guardado. La raíz del cansancio no es que no tengas fuerza, sino que has sostenido demasiado tiempo una vigilancia que ya no te corresponde. Permanecer alerta ante todo te dio cierta seguridad al comienzo, pero luego te robó descanso. La mente quiso controlar lo que el corazón ya había percibido, y por eso surgieron tantos diálogos interiores que parecían prudentes, aunque en realidad solo prolongaban la tensión. Tú intentabas anticiparte, prever el golpe, evitar la decepción, y así convertiste la prevención en forma de vida. Nadie te enseñó que la protección, cuando se prolonga demasiado, puede parecer madurez y en realidad ser solo cansancio. Este domingo toca justo esa raíz. No te acusa por haber sobrevivido, pero sí te invita a no seguir viviendo como si aún estuvieras bajo la misma amenaza. La diferencia entre prudencia y miedo se vuelve más clara cuando la llave empieza a buscar su sitio. Tu mente ha sido rápida para justificar muchas cosas, y tu cuerpo ha pagado esa rapidez con señales pequeñas que no querías mirar. A veces el pensamiento decía, sigue, pero el estómago se cerraba. A veces la lógica decía, espera, pero el espíritu empujaba con una inquietud tranquila. No siempre sabes distinguir entre ansiedad y discernimiento en el instante mismo, y no tienes por qué castigarte por eso. Lo que sí puedes aprender es a notar cuál de las dos voces deja más paz después del primer impulso. La ansiedad agita, reparte la atención, te fragmenta en 100 escenas futuras. El discernimiento, aunque mueva, reúne, te vuelve entero. Y cuando una llave se acerca a la cerradura correcta, todo el ser lo sabe de una manera difícil de explicar, pero fácil de respirar. No porque desaparezca toda tensión, sino porque la tensión deja de ser confusión. También hay ambientes que han querido retenerte dentro del mismo patrón sin decirlo en voz alta. Hay conversaciones que te dejan más pequeño, espacios que te vuelven a un lenguaje viejo, presencias que parecen inofensivas, pero después de un rato te drenan como una fuga silenciosa. No se trata de sospechar de todos, sino de discernir qué te expande y qué te encoge. Hay personas que aman de verdad, pero también hay hábitos relacionales que te mantienen girando alrededor de una versión de ti que ya terminó. Y tú has sentido esa diferencia en el cuerpo, incluso cuando no sabías ponerle nombre. Donde algo se abre, hay ligereza. Donde algo te ata, hay repetición. Esta semana interior te está enseñando a reconocer el peso de lo que pide demasiado y la calma de lo que solo pide verdad. No todo lugar merece tu permanencia, aunque haya sido familiar. La estrategia de oposición casi siempre fue elegante en su manera de parecer útil. Te cansó con pequeños asuntos, te retrasó con detalles, te confundió con opciones que no eran realmente opciones, te llenó la agenda de cosas menores para que la dirección mayor quedara para después. No necesitó una gran escena para distraerte, le bastó con muchas exigencias pequeñas, y cuando al fin querías escuchar con claridad, ya estabas saturado. Por eso esta hora te llama a simplificar sin culpa. No toda urgencia merece tu respuesta. No toda voz merece tu entrega. No todo movimiento significa avance. A veces el enemigo no frena la puerta, solo llena el umbral de ruido para que tú no distingas la cerradura. Pero la llave no responde al ruido, responde al lugar correcto, y eso ya está cambiando en ti.
Hay un punto en el que dejas de negociar con lo que ya te fue mostrado, y ese punto tiene el peso de una puerta que por fin aceptas empujar. No porque ya lo entiendas todo, sino porque ya no necesitas entenderlo todo para obedecer. Ese es el cambio más profundo, dejar de pedirle permiso al miedo para avanzar. Durante mucho tiempo creíste que la prudencia consistía en esperar más señales, más garantías, más explicaciones. Pero ahora descubres que la verdadera prudencia también sabe cuándo la espera se volvió excusa. La llave está ahí, la cerradura también, y tu interior lo sabe. No hay vergüenza en admitir que estabas cansado de circular alrededor del mismo borde. El momento en que dejas de darle vueltas al temor es el momento en que la puerta comienza a perder su poder sobre ti. La llave ya no es solo una figura, es casi una respiración en tu mano, una certeza que se calienta despacio. Lo que antes parecía aislado, ahora encuentra contexto. Lo que antes se sentía como bloqueo, ahora se lee como preservación. Lo que antes parecía silencio, ahora revela preparación. Y el gesto de la llave frente a la cerradura te recuerda que no todo lo cerrado estaba negado. Algunas cosas estaban simplemente esperando el tiempo correcto para abrir sin romperse. En tu historia también hubo un tiempo de escondite, de tela, de resguardo, y no fue en vano. Pero el resguardo no es el destino final. La imagen comienza a moverse ahora, como si el aire alrededor de ella se hiciera más amplio. Cuando eso ocurre, el corazón deja de mirar solo la protección y empieza a mirar la entrada. Tal vez ese tiempo de escondite comenzó muy pronto, cuando aprendiste a guardar lo que eras para que no te lo quitaran. Tal vez luego te volviste experto en sonreír con reservas, en hablar lo justo, en mostrar solo una parte de ti. Eso no surgió de la nada. Surgió de experiencias donde abrirte tuvo costo. Y aún así, con los años, la llave siguió siendo llave aunque la guardaran. Hay dones que no se pierden, solo se cubren. Hay llamados que no desaparecen, solo esperan. Hay caminos que no dejan de existir porque uno los olvide por un tiempo. Por eso no debes confundir el escondite con el final. La tela te protegió mientras crecías, pero ya no puede decidir tu futuro. La llave que fue cuidada por manos invisibles, ahora debe acercarse al lugar para el que fue hecha. Lo que antes te mantuvo a salvo, también pudo mantenerte apartado del movimiento. Y no es fácil admitirlo, porque la protección tiene una voz convincente. Dice que todavía no, que falta más estabilidad, que no conviene arriesgarse, que mejor te quedes donde al menos conoces el suelo. Pero el suelo conocido no siempre es suelo bueno. A veces la tela que cubre una llave se vuelve tan familiar que uno olvida que también oculta su función. El hilo que parecía inocente termina decidiendo cuánto puede abrirse el paso. Sin embargo, la imagen ya cambia. Ya no estás mirando solo lo que te envolvió, sino lo que espera ser usado. Y cuando el propósito se vuelve visible, la protección pierde autoridad absoluta. No porque haya sido mala, sino porque ya fue cumplida. Ahora la llave se acerca al umbral y algo en la puerta responde. No hace falta forzar nada, basta el reconocimiento. El metal y la cerradura parecen pertenecer al mismo relato, y por eso la tensión baja, no porque todo haya terminado, sino porque todo empieza a ordenarse. Ese pequeño movimiento interno es importante. El alma entiende que no tiene que quedarse en la mano para siempre. Lo que fue sostenido ahora puede servir, lo que fue resguardado ahora puede entrar, lo que fue retrasado ahora puede avanzar. Hay una dignidad nueva en soltar la tela y no temer al cambio de temperatura, porque a veces el frío del aire libre es preferible al calor inmóvil del escondite. La imagen que comenzó como reserva termina como acceso. Si esa llave y esa puerta están hablando de ti, deja tu like como un amén sin palabras. No lo pongas como medida ni como número. Ponlo como acuerdo.
como quien dice en silencio que entendió el gesto de esta hora y lo recibe con paz. Y vuelve a mí después de hacerlo, porque aún queda un tramo delicado que no conviene atravesar solo con prisa. El acuerdo no es con el ruido de afuera, sino con la verdad que ya te visitó por dentro. Lo que se abre no necesita aplauso, necesita asentimiento. Y ese asentimiento, a veces, se marca en un gesto simple y sereno. Gracias por volver, porque ahora la escena cambia de un modo más íntimo. Ya no se trata solo de la llave, sino de la persona que la sostiene. Tú has sido sostenido también, aunque no siempre lo hayas notado. Y por eso este camino nuevo no empieza con una carrera, sino con una postura. La forma en que respiras, la forma en que bajas los hombros, la forma en que dejas de apurarte por justificar todo, ya es parte de la apertura. Este no es el tiempo de demostrar que mereces entrar, es el tiempo de dejar de actuar como si seguir afuera fuera más seguro. Hay una gracia en el retorno que no depende del mérito, sino de la disposición. La puerta no te pide perfección, te pide verdad. Y la verdad aquí es que estás listo para dejar de llamar hogar a lo que solo fue refugio provisional. Hay una práctica sencilla que puede sostenerte en esta transición. Antes de empezar el día, toma un momento en silencio y nombra lo que tu corazón ya sabe, aunque sea en una sola frase. No necesitas adornarla ni convertirla en ceremonia larga. Solo decir la verdad abre espacio dentro de ti. Cuando lo haces, el cuerpo deja de vivir a la defensiva por unos instantes, y eso le recuerda al alma que no todo es batalla. Quizá ese instante sea frente a la ventana, con la taza en la mano, o sentado al borde de la cama antes de tocar el teléfono. La escena es pequeña, pero su efecto no lo es. Reconocer lo que ya percibes te ayuda a no volver a la niebla por costumbre. Y en esta hora, una verdad breve vale más que una explicación larga. También necesitas otra práctica más concreta. Revisa qué te deja paz y qué te la roba sin hacer ruido. Puede ser una conversación, una hora, un hábito, una pantalla, una compañía, una dinámica de respuesta inmediata. No lo mires desde la culpa, míralo desde la claridad, porque no todo lo que ocupa tiempo merece tu energía, y no todo lo que te da sensación de control te da verdadera paz. Cuando haces este pequeño examen, el aire cambia en tu interior. Empiezas a notar cuánto de tu cansancio venía de sostener lo que ya no correspondía, y ese reconocimiento no te castiga, te libera. Lo que no puedes nombrar te gobierna, lo que nombras pierde dominio. La protección también se está mostrando como límite, y eso es una misericordia que no siempre entendemos de inmediato. Hay puertas que no se abren porque aún no sería seguro para tu interior cruzarlas con el mismo deseo que antes. Hay respuestas que se demoran porque el alma todavía está aprendiendo a recibir sin romperse. Hay separaciones que no nacen de rechazo, sino de cuidado. El límite no siempre es negación, a veces es forma de amor. Quizá te dolió una demora, una cancelación, una conversación que no llegó, y aún así, con el tiempo descubres que esa pausa te preservó de entrar desordenado. No todo lo cerrado permanece cerrado por pérdida. Algunas cosas se sellan para que no sean dañadas por el apuro, y en ese sellado hay una mano sabia que continúa obrando. Por eso hoy conviene dejar de pelear con cada no y empezar a leer lo que ese no preserva. A veces, la puerta que no se abrió te salvó de llegar sin preparación. A veces el camino que no prosperó evitó que te instalaras en una versión menor de tu llamado. El alma, cuando madura, aprende a honrar tanto la apertura como la contención. Eso no la vuelve pasiva, la vuelve receptiva. Y un corazón receptivo no se desespera por correr más que el tiempo de Dios. Se alinea, se aquieta, se afina,
La llave sigue siendo llave incluso cuando descansa sobre la mesa, porque su identidad no depende de la velocidad, sino del propósito. Tú ya no necesitas sostener una imagen de fortaleza que te deje vacío por dentro. Lo que ahora se te pide es una decisión más humilde y más poderosa. Dejar de huir de lo que se está revelando. No necesitas gritar tu cambio para que sea real. Basta con que lo honres en secreto, en la forma en que respondes, en cómo eliges, en qué dejas atrás sin anunciarlo. La verdadera dirección no siempre hace ruido al nacer. A veces solo se nota porque dejas de vivir dividido. Ya no entregas tu atención a cada temor, ya no consultas a cada sombra, ya no negocias con la voz que te mantenía inmóvil. Eso, aunque parezca pequeño, es cruzar el umbral. Ahora vuelve a mí, porque esta entrega también toca a alguien más. Hay una persona en tu vida que vino a tu mente mientras escuchabas esto, y no fue por accidente. Quizá es alguien que parece fuerte, pero lleva mucho tiempo cansado por dentro. Quizá es alguien que trabaja sin descanso y aún así siente que la puerta no responde. Quizá es alguien silencioso, con una pena que no presume, con una fe que casi nadie ve, con una manera de sostenerlo todo sin pedir atención. Esa persona no necesita un discurso, necesita que le llegue este mismo recordatorio en el momento justo. Comparte esto con ella como una entrega, no como una sugerencia. Como quien deja una llave sobre una mesa para que llegue a la mano correcta. Hazlo por cuidado, porque a veces el camino de uno también sirve de puente para otro. Y ahora, antes de cerrar, escucha el centro de lo que ha ido formándose en este recorrido. No te estás volviendo otra persona, te estás volviendo más verdadero. La llave no inventó la puerta, solo reconoció para qué existía. De la misma manera, tú no inventaste tu llamado, solo estás aprendiendo a dejar de esconderlo. La paz que buscas no está lejos de ti. Está del otro lado de una decisión que ya conoce tu nombre. Por eso este momento no es de presión, es de reconocimiento. El cansancio, la sensibilidad, el silencio, la espera, la intuición, todo quedó unido por un mismo hilo. Y ese hilo ahora conduce a una entrada que no exige tu agotamiento, sino tu sí. Antes de que esto termine, escribe en los comentarios: yo soy el elegido, no como un deseo, sino como confirmación. Vuelve a ponerlo en tus dedos como quien sella una verdad que ya venía formando su lugar dentro de ti. No estás fabricando una identidad nueva. Estás aceptando la que fue guardada para este tiempo. Esa frase no te engrandece por encima de nadie, te alinea con lo que ya estaba siendo revelado. Y al escribirla, dejas de discutir con lo que tu interior ya sabe. Yo soy el elegido. Mírate ahora con menos prisa y más verdad, porque todo lo que te trajo hasta aquí tenía un sentido que no podías ver mientras seguías dentro de la tela. Te protegieron, sí, pero también te prepararon. Te detuvieron, sí, pero también te afinaron. Te cansaste, sí, pero también aprendiste a reconocer que no quieres cargar más. La llave en tu mano ya no parece un objeto de espera, sino un signo de acceso. La puerta ya no parece una amenaza, sino una respuesta. Y el domingo que comenzó como una intuición termina pareciéndose a un umbral al que por fin te acercas sin temblar tanto. Lo que antes te pedía huir ahora. ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando.
Y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta.